El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por su RCR 750 AM a Caracas y el centro del país. Les saluda Pedro Prado, esta vez acompañándolos en soledad, como se dice por allí, ya que Miguel no va a acompañarnos, valga la redundancia, en esta emisión de hoy, día martes 27 de noviembre de 2018. Una fecha históricamente para recordar, porque se produjo hace bastantes años atrás, ya vamos a reseñarlo con detalles, una de las dos azonadas golpistas que encabezó el difunto Hugo Chávez Frías. En este caso, el 27 de noviembre no estuvo él al frente directamente, pero sí muy vinculado. En el mes de febrero de 1992 y en el mes de noviembre, un día 27 de noviembre, tal día como hoy. Un día también de noticias importantes, un día bastante movido desde el punto de vista informativo. Llegamos, como ya les dije, gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander. En la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. A través de internet nos pueden seguir en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También pueden conectarse en Panamá a través de Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D en la República de Panamá, en el Istmo panameño. En la producción está, como siempre, Celere Pérez, en la asistencia de producción Oriana Urbina. En los controles, aquí en Caracas, don Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Les invito a participar con nosotros también, si así lo prefiere, a través de mensajería de texto 3456 Odilo, un Bolívar más básico más IVA. También nuestras cuentas Twitter están para usted, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si lo desea, llámenos a nuestro teléfono aquí en Caracas al 0212-482-9750, 0212-482-9750 y en San Cristóbal el 0276-7524, 0276-341-4746. Y no olvide que también puede conectarse con nosotros por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Hoy no está Miguel, estoy yo, Pedro Prado, y vamos a manejar un esquema distinto al que yo manejo cuando hago las suplencias con Miguel, o mejor dicho, cuando le hago las suplencias a Miguel. Vamos a comenzar no con el tintero, sino que vamos a iniciar esta edición de este martes 27 de noviembre de 2018 con el Duélale a quien le duela de Miguel Ángel Rodríguez. Escuchemos este Duélale a quien le duela. Señor Eduardo. Duélale a quien le duela. Al momento de esta nueva nota editorial, la Asamblea Nacional ha sesionado y casi que como un titular con sumario, diría el famoso conductor sureño Enrique Gratas, ocurrió así. La Asamblea Nacional ha determinado la formación de una comisión especial para investigar el caso de corrupción Andrade Gorrín, sus consecuencias y sus implicaciones. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es regular? Usted decida. Porque a fin de cuentas nosotros los ciudadanos merecemos respeto y los ciudadanos que hacemos política y estamos todos los días bajo la lupa merecemos también respeto de la gente a la que servimos y respeto de la gente con la que trabajamos, con la que hemos hecho temporal o permanentemente equipo en esta dura lucha por rescatar a Venezuela de las fauces de unas bestias corruptas y criminales. Estos grupos dispuestos a aniquilarse unos a otros, dejando muchas veces ver las costuras del cómo se enrumban en una competencia por dominar el poder una vez la plaga roja se vaya, no nos pueden seguir sometiendo por dudas, por generalidades, por imprecisiones, al paredón de la opinión pública, donde recibimos justos y pecadores los mismos balazos, escupitajos por sospechosos, corruptos, traidores, negociantes con los dictadores. Todo así es malo. Los mayores que yo interesados en política seguro lo recordarán mejor.
Y a los muchachos se los cuento como un ejemplo. Eso que llaman la antipolítica, que se trajo de la mano a Hugo Chávez a martirizar desde el poder a los venezolanos, no es una cosa banal, como pretenden retratarla por ahí, consecuencia exclusiva de los noticiarios y de las novelas. Imagínense que así, por estas calles, la gran novela de Radio Caracas es acusada de estos dolores de hoy. Y no, la cosa no es así. No fue, y repito que es solo un ejemplo, no fue invento de José Ignacio Cabrujas ni de Ibsen Martínez, el que por allá en tiempos finales del gobierno de Jaime Lucinchi, cuando el señor Luis Piñerúa Ordaz era ministro de Relaciones Interiores, se comenzara a amenazar pública y muy reiteradamente con la publicación de una lista de corruptos, políticos y asociados con políticos corruptos. El público, la gente, el pueblo, pues, como si se encontrara en el Coliseo Romano, gritaba porque expusieran a esos despreciables, responsables de injusta distribución de riquezas, los enterraran hasta el cuello en la arena y le soltaran a los leones justicieros para que se los devoraran. Insisto que es solo uno de tantos ejemplos. Como quiera que Piñerúa no publicó la lista, y no me importa cuál fue el resultado de ese chantaje moral, creció y creció en la opinión pública aquella estupidez de que todos los políticos, para mal, siempre para mal, todos los políticos son iguales. Ayer mismo le citaba las amenazas de Nicolás Maduro y Jorge Arreaza, quien tenían el tupé de apuntarnos con su dedo allí en el hemiciclo a nosotros los diputados en 2013 y 2014 para decir que iban a publicar la lista de los empresarios que tomaban dólares baratos del gobierno y asociados con grupos de la oposición terminaron robándose las divisas o lucrándose del mercado negro. Tampoco publicaron la lista. La embarrada general, con toda y su fuerte impronta en la conducción de las luchas opositoras, más acá en el tiempo, me ha reventado el manto de sospecha que lanza sobre toda la oposición el ex candidato presidencial, mi amigo Enrique Capriles, cuando suelta hace meses el bombazo de que en la oposición hay gente entendiéndose con el gobierno. Y al no escuchar nuestros gritos que le han exigido decir quién es y comprobar públicamente la grave acusación, terminó agrandando la duda frente a todos y hasta llevando pela él mismo. Luego la molestia por la mención de su nombre como investigable en el caso Odebrecht. Luego su exceso al llamar secta a parte de sus antes aliados de lucha. María Corina Machado, obstinada, perseverante en su expresión, que le sale del alma además, y que reza la necesidad de que Maduro y todo su gobierno se vayan, a mi juicio incurre también en un desafuero. Quien no esté conmigo está con el régimen, parece más que el grito de una aguerrida demócrata. Y María Corina es una aguerrida demócrata, el grito de un sectario y totalitario Hugo Chávez. Y no la estoy comparando a ella, ojo, pero sí a esos gritos a los que la división opositora la han llevado. El caso Andrade Gorrín, si bien no puede ser una guillotina que le corte el cuello a todos los comunicadores y demás trabajadores de Globovisión, tampoco puede ser una daga para cortar yugulares en medio de la que tiene que dejar de existir ya la guerra por el poder de la transición y el poder de la Venezuela tras el horror del chavo madurismo. Pero, claro, sea rojo, azul o de cualquier otro color, no tiene más condición que la de delincuente aquel que haya participado, a quien se le haya comprobado observándosele todas las garantías procesales y de defensa contenidas en las leyes, que ha tomado parte de la más cruel, inhumana, corrupta y criminal caravana de corrupción contra Venezuela. Con pruebas fehacientes, con nombres y apellidos, con respeto a los mencionados, con provisión de sus garantías para defenderse, todo, sin pruebas, sin nombres ni apellidos, en consecuencia sin respeto a quienes hicimos, hacemos o haremos actividad política, sin respeto a la ciudadanía en general, graves acusaciones, nada. Si no se corrige el rumbo, la antipolítica que desató la locura
de los políticos hace décadas y que derivó en la cabra histórica de Hugo Chávez, muta en la locura y en la guerrilla de algunos políticos de hoy, quienes dejando sin credibilidad alguna a quienes pudieran liderar nuevos y mejores tiempos para Venezuela, quizás pudieran estar creando a un monstruo peor que a aquel. Los venezolanos de bien no nos merecemos eso. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bien, escuchamos ustedes el Duélale a quien le duela de este día, lógicamente de Miguel Ángel Rodríguez. Y hay un breve comentario que quiero hacer antes de pasar a las noticias que nos pueden quedar en el tintero. Y es ese punto que toca Miguel Ángel, ayer yo toqué también, es que la antipolítica, creemos, porque estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que es la que está ganando el mayor terreno. Y la antipolítica no nos ha traído sino todos los males habidos y por haber. Si no, recordemos quién llegó hace 19 años, como Miguel lo recuerda, con su carro de antipolítica que nos tiene en este barranco, en este disparadero en el cual pareciera que nadie sabe cuál es la deriva, a pesar de que el gobierno sí sabe lo que quiere. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien. Vamos con el tintero, señor Eduardo, ponga la marchita, por favor. Bien, y la noticia que más recorre todos los portales y los medios informativos del día de hoy, lógicamente, es esta. La toma de noticiero digital. Condenado Alejandro Andrade a 10 años de prisión. Leo, la justicia estadounidense condenó a Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez, a 10 años de prisión por el delito de corrupción tras admitir haber manejado $1.000 millones en sobornos. Comillas, él solo se benefició de 60 millones, aclaró su abogado. Una tontería, ¿quiénes más se beneficiarían con el resto? 60 millones a 1.000, ¿faltan cuántos, señores? 940 millones, sí, más o menos 940 millones. Se conoció que colaborará con las autoridades, por lo que no irá a una prisión de alta seguridad. A Andrade se le dictó sentencia de 10 años, con 1 de seguimiento, pero tendrá 3 meses para entregarse. En ese tiempo, la defensa podrá apelar la decisión del juez. La periodista Carla Angola, según dice aquí, reportó desde la Corte Federal, donde se dictó la sentencia. El exfuncionario no va a salir esposado el día de hoy. Se le dio como sentencia 10 años de prisión, en una prisión que no es de máxima seguridad, informó durante un contacto con el venezolano TV Miami. Pero bueno, pasemos, porque esta noticia tiene sus secuelas, es decir, tiene sus informaciones que se generaron inmediatamente sobre esta sentencia que se le dictara al ex tesorero y también presidente del Fondo Único Social, como ex escolta de Chávez, sobre el cual se han dicho y se dijeron y se han especulado una gran cantidad de informaciones que ahora verdaderamente los hechos van a confirmar o algunos lo van a desvirtuar. Pero vamos al portal tal cual. En ningún momento Andrade ha dejado de dar información al gobierno de los Estados Unidos. Esto lo dice el abogado de Alejandro Andrade. Voy a abrir la información para leérsela, porque es bien interesante lo que dice este señor sobre que en ningún momento el señor Alejandro Andrade ha dejado de dar información a los Estados Unidos. El abogado del tesorero condenado a 10 años de prisión desestima la posibilidad de que el militar sea extraditado a Venezuela. Comillas, en ningún momento Alejandro Andrade ha dejado de dar información al gobierno de Estados Unidos sobre el régimen del gobierno venezolano. Él ha estado colaborando con el gobierno norteamericano, vino aquí como invitado del gobierno de los Estados Unidos porque él quería cooperar con información, cierro comillas, señaló el abogado Antonio Vargas, defensor del ex tesorero, condenado este martes a 10 años de prisión por lavado de dinero y conspiración. El abogado destacó que durante los 3 meses que le quedan a Andrade, antes de que le sea asignada una cárcel para cumplir su pena, va a seguir cooperando. Nosotros juntos nos vamos a comunicar con la Corte para presentar la ayuda y toda la cooperación, cierro comillas. Vargas, en una entrevista a un medio, dijo que no dudaba de la posibilidad de Andrade, también teniente retirado al ejército, no duda de que no va a ser extraditado a Venezuela, como afirmó el fiscal general designado de la Asamblea Nacional del Gobierno, Gareth William Saab. Por cierto que Andrade leyó una carta en la audiencia para la sentencia,
una carta en la cual dice, entre otras cosas, que se siente agradecido del gobierno de los Estados Unidos, pide perdón por el daño que supuestamente hizo, y por las personas, y por no haber tomado decisiones apegadas a la justicia, y una gran cantidad de cosas interesantes. Leer, por favor, sobre lo que dijo Andrade en esa carta. Pidió perdón y una gran cantidad de cosas más. Pero bueno, hay mucha gente que debe estar muy nerviosa con esto de que Andrade va a seguir cooperando, de que nunca ha dejado de cooperar, y ahora va a cooperar mucho más, suponemos, ¿no? Después que le han incautado todo y le han quitado todo, y sobre todo porque si coopera, tenemos entendido, si sigue cooperando y coopera con mayor eficiencia, esa eficiencia se puede traducir en beneficios procesales para Andrade, que pudiera salir en menos del tiempo sobre el cual fue condenado, o para el cual fue condenado, que fueron 10 años. Entonces, habrá que ver. Aquí debe haber más de uno viendo para los lados, más de uno sobre todo en el seno del gobierno, y no solamente en el seno del gobierno, también fuera, en empresarios que de la noche a la mañana surgieron de la nada, ¿verdad?, que tuvieron relaciones con Andrade, y en el sector militar, en varios sectores. Hay mucha gente que debe estar muy, pero muy preocupada. Vamos a seguir rapidito. Efecto Cocuyo. AN, Asamblea Nacional, solicitará repatriación de bienes y activos confiscados a Alejandro Andrade. Leo rapidito. La bancada opositora aprobó la propuesta hecha por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Alfonso Marquina, según la cual se exigirá la repatriación de los bienes y activos confiscados al extesorero de la República, Alejandro Andrade, que son producto de la corrupción. Los diputados opositores también votaron a favor de crear una comisión especial para hacer seguimiento a todos los procesos judiciales que se llevan a cabo en Estados Unidos, España, Andorra y Suiza, que están relacionados con hechos de corrupción de exfuncionarios venezolanos. La comisión debe hacerse gestión con los gobiernos de esos países para reclamar el dinero de la corrupción para el pueblo de Venezuela, manifestó Marquina, perdónenme ustedes. Entonces vamos a continuar, porque el tema de la corrupción pica y se extiende, y no solamente se refiere a Andrade. Ahora leemos runrunes.es. Una propina de 100.000 euros en París sacó a la luz una trama de corrupción en PDVSA. No olvidemos, hay un personaje ligado a lo de Andrade que también está ligado con este caso de corrupción en PDVSA. Una propina por servicios prestados de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como Grupo Salazar, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez, investigados por el expolio a la petrolera venezolana PDVSA. La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición a las que ha tenido acceso de algunos de estos investigados, como el ex viceministro de Energía, Enervis Villalobos, está detenido, y Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien dicen que es familiar de uno de estos dos señores, tanto de Rafael Ramírez, y otros lo asocian con el poderoso Diosdado Cabello, pero al fin y al cabo es una de las personas involucradas. Ambos están en España, pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país suramericano. Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez, el contable de Petróleos de Venezuela, el que dicen que es familiar de Ramírez, aunque Ramírez ha salido a decir que no tiene nada que ver con él, cuya extradición rechazó hoy la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela. Este país acusa al Grupo Salazar de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez entre 2004 y 2014. Como ustedes, lógicamente, como gente inteligente que son todos ustedes, se estarán dando cuenta que estalló la caja, o mejor dicho, se abrió la caja de Pandora, la corrupción chavista, de los corruptos, que todo el mundo sabía que existían, pero nadie se atrevía a hablar. Eso sí me llama mucho la atención, que muy poca gente se atrevía a hablar. El gobierno también se encargó de meter mucho miedo para que este tipo de información, este tipo de denuncias no se ventilaran. También censuró, presionó, metió gente presa, golpeó, hizo todas las marramucias había y por haber, todas las bajezas había y por haber para que este tipo de cosas. Pero al final estalló la bomba del estiércol, y esto es apenas la punta, para utilizar una muletilla o una frase hecha, del iceberg de la cantidad de millones de dólares que una pandilla de sinvergüenza se llevó del país. ¿En detrimento de quién? De todos, o la mayoría de nosotros los venezolanos,
que hoy estamos sufriendo las consecuencias de este mega robo rojo que encabezó, entre otras cosas, el señor Hugo Chávez, porque a mí no me van a decir que Hugo Chávez no sabía nada. Él mismo lo decía. Creen que yo lo sé todo. A mí no me van a engañar. Yo lo sé absolutamente todo. Bueno, de efecto Cocuyo y de runrunes pasamos a descifrado. En descifrado hay una información interesante o preocupante. Aseguran que en Venezuela habrá un gran incremento en brecha de precios. La firma econométrica asegura que en los próximos meses se apreciarán cambios importantes en cuanto a costos de bienes y servicios, dado a la crisis hiperinflacionaria que está atravesando Venezuela y lo que ha ocasionado una brecha importante en los precios de bienes y servicios que actualmente se ofrece está por ensancharse. Se espera que en los próximos meses el país realice una fuerte cantidad de ajustes en cuanto a los precios, según reseñó. La firma econométrica señala que desde julio de este año la inflación se ha ubicado por encima del dólar paralelo, algo que antes permitía a las personas tener poder de compra en función a las remesas o divisas recibidas. En comparación con el mes de octubre, en noviembre el dólar solo ha crecido un 10% debido a diversos factores como la reasignación a través de ICON, restricciones del crédito por encaje especial y muy probablemente a una mayor oferta del paralelo. Econométrica asegura que sí se ha producido una reducción en la separación entre sectores bienes y el sector servicio, aunque no lo suficiente, ya que los servicios siguen prestando precios insignificantes a nivel internacional. Es por ello que se espera que este sector siga corrigiendo su rezago y en consecuencia sus precios sigan incrementándose durante los próximos meses. Lo que viene es, como decía mi abuelita, Enea con Rinquincaya. Enea con Rinquincaya. Vamos a el portal Punto de Corte. Primera víctima, detienen en Maiquetía teniente que iba a viajar sin permiso de la DGCIN. Leo, porque esto lo comentamos la semana pasada. Un teniente de fragata habría sido detenido este domingo en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Estado Vargas, cuando intentaba viajar a Ámsterdam, Holanda, por no tener autorización emitida por la contrainteligencia. Así lo informó el periodista Javier Ignacio Mallorca a través de su cuenta Twitter. Detuvieron a un teniente de fragata activo en el aeropuerto de Maiquetía. Supuestamente lo privaron de libertad puesto que carecía de autorización emitida por contrainteligencia militar. Quería viajar a Ámsterdam. El gobierno controla la salida de militares. En días pasados, el mayor general retirado y hoy en el exilio, Eber García Plaza, dio a conocer a través de su cuenta Twitter una comunicación emitida por el SAIMEN donde el gobierno de Maduro estaría ordenando controlar la salida del país de militares activos. Y esto, al parecer, ya comenzó a cumplirse. Esto es el terror. Esto es un régimen represivo, muy cercano a lo tiránico, muy cercano al régimen policial, un régimen de escrutinio malsano, un régimen que no permite las libertades, que cada acto es un paso más a la violación de cualquier derecho de un ciudadano, sea civil o sea militar. Esto contra los militares algún efecto tendrá, pero al parecer ese es un terreno verdaderamente desconocido o es un terreno muy extraño para cómo está el país. Ese es un mundo aparte o es un mundo muy subyugado y no nos damos cuenta. Pero esto puede también trasladarse al sector civil. Ya hay atisbos, ya hay señales de que esto puede suceder en el sector civil. Solamente hay que reparar en hechos como que a mucha gente le quitan el pasaporte, así sea parlamentario, a periodistas, a comunicadores, a la gente incómoda, le buscan la vuelta y prácticamente lo confinan en el país y no le permiten su movimiento. La Constitución supuestamente dice que uno tiene el derecho de libre tránsito, no solamente en el país, sino también su derecho a salir fuera del país, a menos que esté sometido a juicio y haya o medie una medida judicial que impida su salida del país. Pero bueno, aquí no hay miramientos para con la ley de parte del gobierno y ahora veremos qué consecuencias puede traer esto, porque si este es vamos a ver, teniente de fragata, no imaginamos qué puede pasar con oficiales que tengan un mayor grado, porque los que tienen menores grados ganan menos y suponemos nosotros que tienen menos posibilidades
para cómo están las cosas económicamente, de salir del país. Así que bueno, esta es la democracia del socialismo del siglo XXI, si es que la palabra democracia puede aplicarse a esto, a este pasticho, a este Frankenstein generado por Hugo Chávez y sus acólitos. Vamos a cerrar este tintero con el estímulo.com. 26 años del golpe de Estado el 27 de noviembre, impunidad y olvido. Hay una serie de fotos ahí. Aquel 27 de noviembre de 1992 se confirmaron todos los miedos. Después de hirvientes rumores, una nueva intentona de golpe de Estado sacudió Venezuela en medio de una zozobra que todavía no ha terminado. La segunda rebelión en menos de un año sembró de muerte el país. Esta vez los responsables eran oficiales de la aviación y el miedo se propagó por una ciudad sitiada en una mini guerra civil que afortunadamente duraría pocas horas. Estábamos en una casa en el este de la ciudad, muy cerca de Petare, cuando alguien que quedó fuera de esta historia personal me vino a buscar temprano en la mañana a bordo de un Volkswagen escarabajo que trepidaba con un martillo de reventar calles. Lo primero que se nos ocurrió fue agarrar un palo de escoba y amarrarle una sábana blanca para salir rumbo al Canal 8. Esto lo escribe Omar Lugo, el director de el portal de Estímulo. Como le decíamos a BTV por aquel entonces, la radio transmitía en vivo y en directo un combate entre tropas rebeldes, milicianos y civiles, policías y guardias nacionales. Lo cierto es que, de verdad, hay un tremendo escenario de impunidad a raíz de todos estos hechos. Hay mucha gente, aquí murió mucha gente y los responsables no están sometidos a la justicia. Aquí murió mucha gente inocente y esa sangre todavía está en las manos de mucha gente que gobierna. Yo viví tanto como reportero, tanto este 27 de noviembre, al cual tuve la suerte o la desgracia, veámoslo como podamos verlo, de salvarme de una buena cantidad de balazos y refugiándome en el Palacio de Miraflores. Exactamente al lado me tocó refugiarme, por suerte, porque así puedo decir, refugiarme al lado del despacho de Carlos Andrés Pérez, el jefe de prensa de aquel entonces de la presidencia de la República, era Roberto Justi, compañero y colega Roberto Justi, hoy fuera del país, y nos permitió pasar, nos abrió la puerta, la famosa Puerta de Oro. Por ahí entramos y ahí escuchamos tanto los aviones, las explosiones, los disparos, toda una gran cantidad de situaciones que se vivieron. Me tocó por casualidad, yo trabajaba en Televen, Miguel trabajaba en Televen, me tocó por casualidad que mi relevo en aquel entonces, después de horas y horas y horas de angustia, fue precisamente Miguel Ángel Rodríguez. Yo tuve la responsabilidad que me la entregó en aquel entonces el cuñado de Arias Cárdenas, que yo no sabía que era cuñado de Arias Cárdenas en aquel entonces. Rommel fue el mayor, era el jefe de seguridad de la Casa Militar, algo así. Él tenía un puesto de seguridad importante. Me entregó los cassettes, porque eran cassettes en aquel entonces, en el cual estaba grabado el mensaje de suspensión de garantías por Celestino Armas, ministro de la Secretaría en aquel entonces. Y me correspondió a mí en un carro escondido bajo un asiento prácticamente. Yo mido 1,83, imagínense usted metido bajo un asiento que prácticamente es un carro de la Casa Militar, llevar los cassettes porque no había cómo transmitir en vivo, los cassettes para difundir la suspensión de las garantías cuando casi todo estaba controlado. Vi las bombas, sentí las bombas, vi muchos muertos, pero esa cantidad de muertos tuvieron sus dolientes, pero no tienen un castigo. Sus victimarios no tienen castigo, sobre todo porque muchos de ellos también ahorita son grandes personajes de este gobierno. Señor Eduardo, hagamos un paréntesis, por favor, aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez y ya vamos a regresar para continuar. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Proseguimos con la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Ahora vamos a hacer contacto con el diputado Carlos Berrizbeitia. Carlos Berrizbeitia forma parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y como todos ustedes saben, la Asamblea Nacional discutió hoy un tema muy noticioso, muy agudo, como es el tema de la corrupción, todo relacionado con este escandalazo que ha surgido a raíz de la detención del ex tesorero de la República, expresidente del Fondo Único Social y también presidente de Bandes y otros cargos que detentó durante la gestión de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Además, como hoy fue sentenciado, más pertinente fue ese debate que propuso el diputado Superlano. Le damos la bienvenida y las gracias al diputado Berrizbeitia por concedernos estos minutos para conversar sobre el desarrollo y las conclusiones para iniciar este diálogo de lo que hizo la Asamblea Nacional. Hoy, por primera vez, quizás en mucho tiempo, la Asamblea entra en el debate grueso de la corrupción, sobre todo porque la Asamblea ha sido torpedeada desde todo punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar al diputado Berrizbeitia. Le habla Pedro Prado. Diputado, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos el resultado de todo el debate efectuado hoy en la Asamblea. Sí, bueno, buenas noches, Pedro. Bueno, así es. Bueno, primero, no es la primera vez que en la Asamblea Nacional se debate caso de corrupción. No quise decir eso. Quise decir que de mucho tiempo este tema no había sido debatido de esta manera. Bueno, sí, lo que pasa es que es más emblemático lo que ha pasado en este caso, porque como sabemos todos tus oyentes, en Venezuela no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, no existe pues justicia, y lamentablemente el régimen montó la espuria Asamblea Nacional Constituyente para quitarle las atribuciones que tiene por la Constitución la Asamblea Nacional, que es la del legislar y controlar el Ejecutivo. Bueno, sí,
Pero la justicia en el exterior, en Europa y en Estados Unidos sí funciona. Y por eso es que al señor Alejandro Andrade y al señor Raúl Gorrín están entonces imputados y ya uno sentenciado por la módica suma de $1.000 millones nada más en comisión. Imagínense tus oyentes para que tengan una idea cómo sería el negocio que la comisión fueron $1.000 millones. Se habla que ha podido ser entre 7 y 10 mil millones de dólares lo que manejaron estas dos personas en negocios fraudulentos, que bueno, que como lo dijimos en el debate, eso no son negocios tempranos, son negocios que tienen mucho tiempo y que vienen desde el momento en que estaba en vida Hugo Chávez, que fue el que generó todo este tinglado, que bueno, que además se ha multiplicado con Nicolás Maduro. Andrade tenía 3 puestos, era presidente del Mandes, presidente del Fondo Único Social y además era tesorero del Estado. Manejó durante más de 3 años miles de millones de dólares y en componenda, con banqueros, con casas de bolsa, con todo lo que tiene que ver el control de cambio, y aquí es donde entra el señor Gorrín y otros personajes más, han defalcado a la nación. En este momento se habla de $1.000 millones nada más en comisiones, pero como te dije anteriormente, puede llegar a $7.000 millones. En el debate, Pedro, hablamos también de la sanción moral, porque sabemos que en Venezuela, como las instituciones no funcionan, y que el Tribunal Supremo de Justicia se atrevió a sentenciar que no podíamos, la Asamblea Nacional, que es un atributo democrático de una institución tan importante como es en el mundo un Congreso, no podíamos enjuiciar políticamente, porque no tenemos la atribución de lo judicial, a Rafael Ramírez en aquella oportunidad, donde que ahora está en alguna parte del mundo escribiendo semanalmente, dando a entender que él es un hombre muy honesto. Pero bueno, así estamos. Bien bueno que haya salido esto a la luz pública, porque tenemos la plenísima seguridad que hay actores de la empresa privada, hay banqueros, hay funcionarios públicos y hay actores del mundo político, y bueno, que poco a poco van a salir saliendo los nombres para que con esto, que nos da vergüenza ante el mundo, porque son titulares de una magnitud tremenda en la corrupción que ha habido en el país, pueda ser pues el inicio de que en Venezuela tengamos la posibilidad de combatir, pero de verdad, frontalmente, la corrupción que ha traído por consecuencia esta gravísima crisis económica, política y social del país. Yo quisiera preguntarle, usted fue presidente de la Comisión de Contraloría en el periodo pasado de la Asamblea, ¿verdad? En la gestión de Julio Borges. Fui miembro de la Comisión de Contraloría y presidí el comité, es la comisión número 1 de la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de todas las investigaciones de los institutos del Estado. Porque fui presidente y sigo siendo, que dura 2 años, es del Comité de Postulaciones Judiciales, que fue el procedimiento que se tomó para elegir los 13 magistrados principales y 21 suplentes que habían sido puestos, llamados express, y que lamentablemente están siendo perseguidos ellos y sus familiares. Ahora, cuando usted hizo una investigación en esa comisión, había una cifra, que en este momento no lo recuerdo, ¿no? No la memoria de mi parte, pero era una cifra escandalosa que estaba relacionada con la corrupción. ¿Usted la puede recordar en este momento? Sí. En aquel momento se hablaba de cifras que superaban los $180.000 millones. 180.000 millones de dólares que se llevaron estos corruptos. Sí, estos corruptos. Aquí estamos hablando el dinero, la sobrefacturación y el dinero de importación de los alimentos. Estamos hablando de todo lo que tuvo que ver con las licitaciones a dedos y las compras de la industria petrolera, de PDVSA. Estamos hablando de todo lo que se compró para el sistema eléctrico venezolano, que se lo robaron también. Igualmente, ahí incluimos pues el caso Odebrecht también. Estamos hablando de una cifra. A mí lo que me preocupa como venezolano es que ya
las arcas venezolanas van a ser inauditables, ¿no? Porque como aquí se perdió el control previo y posterior del Estado, se ha manejado desde la época de Hugo Chávez como una empresa del partido de gobierno, y lamentablemente a estas horas de la noche, Pedro, hay más de una casa donde hay una madre desesperada que no puede darle comer a su hijo. Habrá otra que tratará estirando la arepa para poder calmar el llanto de otra. Habrá otro padre tratando de buscar una medicina porque no tiene dinero para comprarla. Y bueno, y así tú vas viendo los servicios públicos. Cuando tú recorres el país, estamos haciendo un trabajo, te adelanto, por lo menos para no ser muy larga mi intervención, ¿sí? Cuando tú recorres el país, pues tengas una idea, en 20 años, esta revolución, entre comillas, no ha construido más de 300 kilómetros de autopista. En 20 años no ha construido más de 4 hospitales, más de 100 camas. En 20 años no ha construido más de 150 kilómetros de vías agrícolas. En 20 años no ha construido más de 19 liceos de más de 500 alumnos. En 20 años lo que han hecho es defalcar, desangrar y robarse el dinero de una nación que está sufriendo ahorita todas estas penurias. Ahora, diputado Berrios, estamos hablando con Carlos Berrios, diputado miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Hoy en el exhorto que hace la Asamblea Nacional se pide solicitar la repatriación de todo ese dinero. ¿Eso es posible? Tanto dinero que se robaron, ¿usted cree que es posible? Bien serio, ¿No parece utópico eso? Sí, eso no es tan fácil. Tiene razón. Hay una ley que se está haciendo en la Asamblea Nacional, pero para hacer una repatriación de dinero por corrupción tiene que ser acuerdos de gobierno a gobierno. Y lo otro es que las leyes, en el caso de leyes americanas, lo que confiscan tanto el narcotráfico como el lavado de dinero, según sus leyes, tienen que ir a un gran pote donde es utilizado para la beneficencia social de los americanos, del pueblo americano. Eso es la ley de ellos. Es decir, por supuesto se pueden hacer acuerdos para tratar de ver cómo se recupera. Mira, lo que se han robado en el país, Venezuela no tiene ni 10.000 millones de reservas internacionales. Y estos dos personajes, Raúl Gorrín, que es el presidente de Globovisión, y Andrade, que vivía como un jeque en Miami, él y su familia, están hablando de casi 10.000 millones de dólares, casi lo que tiene Venezuela de reserva. Se han desangrado el país de una manera que de verdad, ojalá que se logre repatriar alguna parte de ese dinero. Pero yo muy seriamente y responsablemente te digo que no es fácil. Ahora, diputado Berrios, si hablamos de estos dos personajes que entre los dos se hicieron de esa cifra tan elevada que usted está citando allí, y entendemos que hay otros personajes dentro del gobierno y relacionados con el gobierno que han mantenido estas mismas prácticas durante 19 años, estamos hablando de unos niños de pecho quizá frente a otros personajes. ¿Qué casos, por ejemplo, adicionalmente a esto, se conocen en la Asamblea que estén vinculados con este saqueo, con esta depredación de los dineros públicos? Sí, bueno, mira, hay una persona que ahora escribiendo columnas todas las semanas de no sé de qué parte del mundo, ahora quiere salir como un paladín de la justicia y un hombre honesto, que es el señor Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, que fue presidente de Petróleos de Venezuela por más de 12 años, es otro de los coactores del gran saqueo del país. Y le digo con mucha responsabilidad porque Petróleos de Venezuela podría ser el gran templo de corrupción del socialismo, entre comillas, del siglo XXI, de esta revolución, porque de ahí es que salen los dólares, de ahí es que se factura el dinero para todo lo que significa el Estado venezolano. Él es copartícipe. De ahí se habla de Petróleos de Venezuela en cifras más o menos, estamos hablando sin meter los convenios que literalmente han regalado el dinero, pero metiendo el dinero que han podido haberse saqueado en estos años, podemos hablar de más de 80.000 millones de dólares.
producto de el expolio, producto de la mordida y la corrupción. Colocaciones. En Petróleo de Venezuela todo era asignado y creo que todavía sigue siendo a dedos. Las compras, los contratos, los seguros de suministros de petróleo para los barcos, los mantenimientos de todo el transporte marítimo. ¿No te acuerdas de la plataforma esta en el Delta que se hundió? ¿Sí? Ahí nada más se perdieron miles de millones de dólares. Estamos hablando de compras de bienes y taladros a los chinos. Estamos hablando del dinero que tenían la caja de ahorro los empleados, que eran más de 500 millones de dólares. Sí, Venezuela ha sido saqueada. A mí me da mucha vergüenza como venezolano, porque ahora Venezuela en el mundo entero es el ejemplo del despilfarro, de la corrupción y el manejo que ha tenido no solamente Nicolás Maduro, sino también el fallecido expresidente Hugo Chávez. Ahí quiero detenerme un momentico, diputado Berrizbeita, y consultarle a ver si usted tiene alguna información. Porque resulta que hay un detalle significativo en todo esto del caso de Andrade. Andrade es un ex militar de la cúpula militar que siempre estuvo cerca de Hugo Chávez. Pero de todo este caso que hubo la sentencia hoy, aparecen otros personajes. Solamente están como civiles. Un señor que defalcó un banco en República Dominicana, el Banco Peravia, y este señor Gorrín. Los otros también son militares. De todo este saqueo que está al cual fue sometido Venezuela, pareciera que los militares están a la cabeza. Eso lo dicen las investigaciones que han manejado ustedes en la Comisión de Control. Lamentablemente, en todas las grandes defalcos y corrupción siempre hay un militar activo o no activo. Y ya es una opinión muy personal. Yo creo que esto empezó todo desde el Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000, que también fue en su época denunciado. Empezaron entonces los militares a manejar por autorización del presidente Chávez, en su oportunidad cuando vivía, miles de millones de dólares sin ningún tipo de control. Entonces el dinero fue malversado también de esa manera. Acuérdate que nosotros estamos viviendo un gobierno pseudomilitar. Aquí la mayoría de los gobernadores son militares, la mayoría de los ministros son militares, la mayoría de los institutos están a cargo de los militares. Y bueno, y yo no voy a decir que todos los militares son corruptos, porque eso no es verdad. Pero lamentablemente la administración, cuando vemos el final de la administración de ellos como funcionarios públicos, ha sido un caos total, y es donde ha habido muchísimo más corrupción en la compra de alimentos, en la compra de las plantas eléctricas para el país, en el manejo de la industria petrolera, en fin, lamentablemente es así. Bien, muchísimas gracias. Sí, pero, bueno, buenas noches. ¿Quería agregar algo? Bueno, sí, que quería agregar al final que ya que las instituciones no funcionan porque no hay separación de poderes, tenemos que tener también la sanción moral, Pedro. La sociedad venezolana tiene que ya darse cuenta, desde el de la más humilde junta comunal, quien se roba un par de cabillas, hasta el banquero más encopetado que se roba $1 millón, tienen que ser rechazados por la sociedad para que haya una sanción moral. Yo creo que a veces hasta es más dura y es más reflexiva que la sanción penal. Diputado Berrizbeita, para terminar, 30 segundos, menos de 30 segundos, y necesito hacerle esta pregunta porque de verdad mucha gente se debate en ese dilema y muchos lo dan como un hecho cierto. En este saqueo, ¿es posible que hayan participado figuras que se presentan como líderes de la oposición, como líderes de partidos políticos, como representantes de organizaciones civiles? ¿En este saqueo han participado personajes de ese talante? Sí, en menos de 30 segundos. Hoy en mi intervención decía que esto era como la corrupción en Venezuela había sido como una orgía con la luz apagada. Ya la luz se está prendiendo. Y en esa orgía de corrupción están apareciendo banqueros, empresarios, funcionarios públicos,
y también, lamentablemente, personajes del mundo político de oposición. Bien, muchísimas gracias a Carlos Berribeita, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Nosotros a esta hora vamos a hacer un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado, ya regresamos. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Bien, vamos con las 4 del patíbulo del día de hoy. La primera, según Maduro, hay que sacar plata de donde no hay para lograr el avance e independencia de la actual Fuerza Armada. Yo opino, más infeliz no puede ser esta declaración. En un país sumido por él y sus malandrines en la miseria, se le ocurre decir tamaña barbaridad y lambisconería militar. En todo caso, señor Maduro, se me ocurre que puede comenzar sacando la plata de todos esos miembros de la Fuerza Armada y también de su partido que se han dedicado a saquear al país en estos 19 años. ¿Te parece? La segunda, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, dijo que si viene a Venezuela para constatar la crisis de los derechos humanos que vivimos, es para hacer su trabajo objetivamente. Yo opino, como dice el dicho, doctora Bachelet, los venezolanos esperamos que su palabra sea un documento y que su objetividad sea derecha y humana. La tercera, la Sociedad Venezolana de Anestesiología estima que hasta la fecha 1.200 médicos especialistas en esta área se han ido del país gracias a la crisis, siendo este el mayor número de médicos venezolanos que han abandonado Venezuela. Hay que recordar que para formarse como anestesiólogo se requieren 9 años de estudio. Yo opino, para nuestros médicos, el irresponsable de Miraflores no sale ni saldrá a buscar plata de donde no hay para darle posibilidad de crecimiento y estabilidad. La cuarta y última, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Venezuela ocupa el último lugar en el consumo de carne en Sudamérica, sobre todo bovina. Yo opino, no es de extrañar, ya que aquí, gracias a estos destructores chavistas, también pillos, comer es casi nulo. Bien, y hemos llegado al final de esta edición de hoy, martes 27 de noviembre de 2018, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Estuvo al frente completamente en esta edición Pedro Prado. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y todo el centro del país, Mundial 860 en todo el estado de Táchira y norte de Santander en la República de Colombia, calidad 90.3 FM en el sur del Táchira y parte de Barinas. A través de internet nos pudieron seguir por venezuela1.com y miguelcontigo.com. También nos conectamos con Noticias 7 Días TV en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción estuvo Selene Pérez, en la asistencia de producción Oriana Urbina, en los controles aquí en Caracas, don Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido deseándoles que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos y nos hablamos mañana con el favor de Dios. Continúen con Enrique Capriles.
Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.